compañía de seguros. Está regulado por la Ley General del Sistema Financiero, que es la 26702, que tienen ustedes ahí, en el artículo 221, numeral 35, ¿no? Y como bien dice ahí, es otorgado por un banco en favor de una empresa, sea industrial, comercial o de servicios. Se trata de que una empresa, cualquiera de ellas, de las que tienen esos objetivos, necesita un local, y el local le cuesta pues mucho dinero, y como le cuesta mucho dinero, lo vienen postergando, y vienen fundamentalmente dejando pasar el tiempo. El banco les ofrece sus servicios. ¿Y qué hace el banco? El banco construye el local íntegramente. Por lo tanto, al construirlo, desde la adquisición del terreno y la edificación, es evidentemente el titular de ese edificio, de ese nuevo edificio, es el banco. Pero el banco no lo ha hecho para sí mismo. El banco lo ha hecho para servir a su cliente XX. Y entonces, una vez que está construido, se lo vende. Se lo vende entre comillas, porque lo que hace en realidad es arrendárselo para que los pagos de la renta mensual vayan amortiguando la deuda que, el monto de la inversión hecha por el banco, ¿no? Cuando llega esto a la cancelación final, entonces cuando la suma de los arrendamientos, normalmente 5 años mínimo o 10 años, ¿no? Cuando la suma de los arrendamientos ha cancelado, ha llegado al monto del crédito otorgado por el banco, el cliente arrendatario tiene la opción de adquirir la propiedad, como dice ahí abajo, resaltado, para adquirir la propiedad que es del banco, por un valor pactado que es igual a la suma de todos los arrendamientos de las pagos de arriendo que ha ido pagando, más Estado ofrendar el banco le devuelve la propiedad al
a su cliente, le da la propiedad a su cliente a cambio del pago de todo lo que ha venido pagando mes a mes, ¿no? Y que corresponde al valor pactado. Pero cabe la posibilidad de, como es un contrato de crédito, que el propietario no que el cliente decida que no le conviene ya. Cosa dudosa porque ha venido pagando. En realidad, el valor adicional para la transferencia es un mínimo frente a lo que ya ha pagado durante los 5, 7, 8 o 10 años que ha venido pagando mensualmente. Por lo tanto, el banco, el cliente, paga un adicional, que es un valor pactado, por cuanto los inmuebles suben de valor, y entonces el banco usa esa adicional valor y lo suma a todos los pagos hechos, y con eso se establece el precio de la propiedad y se transfiere al cliente. O, en su defecto, el cliente lo devuelve al banco. No le interesa. Eso pasa muy rara vez, ¿no? Muy rara vez, por cuanto ya está prácticamente todo pagado, ¿no? Entonces, voy a leer para ver si no se me ha escapado nada. Contrato de crédito bancario otorgado por un banco a favor de una empresa industrial, comercial o de servicios, consistente en la compra por el banco de determinada maquinaria o equipo para incrementar la productividad del cliente, o la entrega e instalación en la planta, a fin de que use y con su producto amortice el crédito más los respectivos intereses, comisiones y reembolso de gastos en un plazo equivalente al de la depreciación del bien, mensualmente hasta su total cancelación. Oportunidad en la cual el cliente debe ejercer la opción de adquirir la propiedad, que es del banco, obviamente, por un valor pactado, o devolverlo a su propietario. Uno le devuelve todo y no quiere saber nada. Ese es en el caso de los bienes muebles. En el caso que yo puse de bien inmueble, no cabe pues devolverlo a su propietario, porque lo fundamental del contrato ha sido la construcción de la adquisición del terreno y construcción de un edificio que el cliente necesita, ¿no? Entonces, en ese momento, por el valor pactado, lo va a pagar. Y evidentemente que se transfiere la propiedad del banco a la propiedad la propiedad del banco a la propiedad del cliente, ¿no? Evidentemente es un contrato de mucha utilidad para las sociedades que administran empresas industriales, comerciales o de servicios, ¿no?
No sé si he sido claro en la exposición. He sido claro en la exposición, no hay ninguna duda al respecto. Ninguna. Muy bien, pues aquí hay una cuestión que es el riesgo que corre el banco en este contrato, ¿no? Fundamentalmente en la empresa industrial, que es lo que consigna aquí esta ficha, por la compra por el banco de determinada maquinaria o equipo para incrementar la productividad del cliente. El cliente tiene una maquinaria que ya está obsoleta, ¿no? Pero no tiene fondos suficientes para adquirir una novísima máquina que reemplace a la obsoleta. Entonces, si llega al final de los 5 años, porque en el caso de bienes, propiedades mobiliarias, ¿no? La depreciación, dice, el crédito otorgado más los intereses debe ser igual a la depreciación o igual o inferior a la depreciación. En el caso de bienes inmuebles, la depreciación puede ir hasta 20 años. En el caso de bienes muebles, la depreciación es mucho más corta, normalmente es 5 años, ¿no? Hasta eso. Entonces, si a los 5 años el cliente considera que ha salido ya una máquina mejor que la que él ha adquirido mediante este leasing, entonces le dice al banco, no voy a adquirir esa propiedad, más bien, si tú quieres, dame un nuevo leasing para adquirir esta tecnología, esta máquina nueva, y llévate la vieja y ve cómo la venda, ¿no? El cliente debe ejercer la opción de adquirir la propiedad, que es del banco, por un valor pactado, o de devolverlo a su propietario, obviamente el banco, ¿no? Aquí hay un modelo de contrato de arrendamiento financiero que está regulado por el decreto legislativo 299, ¿no? Fíjense ustedes, precisamente el banco, en la cláusula 7ª, dice, el banco otorga a favor del arrendatario, es un contrato de arrendamiento, la opción de compra de los bienes materia de este contrato, del presente contrato, el mismo que es equivalente a tantos dólares americanos. Se entiende que para ejercitar esta opción el arrendatario deberá haber cancelado todas las rentas mensuales estipuladas en el contrato y cualquier deuda generada directa o indirectamente en el presente contrato. O sea, debe haber pagado todos los arrendamientos mensuales. Será de cuenta del arrendatario todos los gastos que importan la transferencia, el notario y todo lo demás. La opción de compra podrá ser ejercitada globalmente, o sea, solo podrá ser ejercitada globalmente, sea
por los bienes o vehículos materia de este contrato, ¿no? La renovación del contrato, si al vencimiento del plazo del contrato, esta es una opción que no hemos mencionado. El vencimiento del plazo del contrato, el arrendatario no hiciese uso de la opción de compra ni devolviera los bienes, se producirá una renovación automática del contrato de arrendamiento. En caso de renovación del contrato, la renta mensual será equivalente al X% de la renta establecida en la cláusula quinta, que no la tenemos aquí, ¿no? La renovación será por plazo indeterminado. En este sentido, cualquiera de las partes puede ponerle fin previa comunicación a la otra mediante carta notarial con una anticipación no mayor de 30 días. Cuando el arrendatario haga uso de la opción de compra y devolución de los bienes, ¿no? Esa es la situación. Es un contrato que yo lo he puesto para que ustedes lo vean ahí como un contrato de opción que es muy utilizado para la adquisición de vehículos, para la adquisición de maquinaria, etc. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna, me alegra. ¿No? Este es un contrato, pues obviamente la finalidad que tiene el contrato de leasing es que el cliente arrendatario adquiere el bien, ¿no? Y entonces en el contrato de leasing se establecen todas las condiciones y cláusulas que se tienen, que deben tenerse presentes en la forma, con la formalidad que establece la ley. La ley establece simplemente el contrato simple, no es escritura pública para los bienes muebles, pero si se trata de bienes muebles como bienes inmuebles, como en el ejemplo que yo puse de construcción y arrendamiento de edificio, construcción y arrendamiento de edificio, tendrá que ser con la formalidad de la escritura pública para su inscripción en los registros públicos. Los contratos preparatorios son nulos, no pueden hacerse de otra manera si no se celebran en la misma forma que la ley prescribe para el contrato definitivo bajo sanción de nulidad. ¿Okay? Y llegamos a las arras, que era donde yo entendía que nos habíamos quedado, pero me parece muy bien que hayamos revisado lo que corresponde al leasing, porque es un contrato que los abogados especializados en este tipo de cosas, como el que habla, ve con mucha frecuencia, ¿no? Yo he trabajado más de 20 años en el banco de crédito y tenía a mi cargo precisamente el área contractual del departamento legal del banco de crédito. La división legal, no era departamento. El departamento era el mío, que en el orden, ¿no? La división hace muchas cosas y los departamentos se especializan en determinadas cosas, ¿no? Pero todas responden al mismo criterio legal. Las arras son una garantía de que el crédito va a ser cumplido.
así como en el leasing, la garantía que tiene el banco de que el cliente le va a pagar es el bien mismo que está a su nombre, el nombre del banco, ¿no? Pues aquí no pueden no usarse tal leasing, sino poner por delante arras confirmatorias, artículos 1477 a 1479 del Código Civil, y arras de retractación, el cliente se retracta, artículos 1480 a 1483. Forma de asegurar una prestación futura mediante señal de voluntad de cumplirlo o de mantener el derecho a retractarse. La forma de asegurar la prestación futura para el la forma de asegurar la prestación futura, pero el contrato es definitivo, arras confirmatorias. No hay posibilidad de retractarse. La entrega de un adelanto al beneficiario. Si se incumple la prestación del plazo, se pierde ese adelanto. Esas son las arras. Por ejemplo, asegurar un arrendamiento que se concretará en un mes. Absténgase de ofrecerlo durante ese tiempo. Mira, tú estás construyendo este edificio, yo te lo voy a comprar, en un mes te lo pago, ¿no? Llega el mes, no lo paga, entonces queda liberado el propietario, pero es necesario pagarle el costo de aquello que no hizo, no lo ofreció a otro porque había quedado con esta persona que en un mes le iba a pagar. Ahora le reclama lo que se llama el lucro cesante, ¿no? Ya no quieres, muy bien, págame lo que ocurrió. Esas son las arras penales. El incumplimiento implica la resolución y la conversión de las arras en una penalidad. Arras penales. El mantenimiento del derecho a retractarse en los contratos preparatorios y las arras penitenciales. Pago parcial que pierde en beneficio de la otra parte si se retracta. Yo te vengo pagando porque te he dicho que cuando termines el edificio yo te lo voy a cancelar, ¿no? Si se retracta, pierde las arras que se convierten en una pena. Son arras penitenciales. Si quien se retracta es quien recibió las arras, el vendedor debe indemnizar arras dobladas, o sea, debe duplicar lo que ha recibido, salvo que hubiera renunciado a retractarse. El derecho moderno, esta institución reviste varias modalidades. La de ser prueba o señal de celebración de un contrato, arras confirmatoria. O la de establecer una garantía del cumplimiento del contrato mediante la pérdida de las arras o su devolución doblada en caso de incumplimiento, arras penales. Y C,
la de constituir un medio de desligarse las partes del contrato mediante ese mismo abono de las arras por quien las entregó o la restitución doblada de quien las recibió, ¿no? Arras penitenciales o de desistimiento. ¿Alguna pregunta u observación sobre las arras? Que esto es muy común, ¿no? Muy común para asegurar el cumplimiento de los contratos. Arras confirmatorias. Yo de todas maneras te voy a comprar ese inmueble, ¿no? Pero llegado el momento, decido no comprártelo porque he encontrado uno mejor. Bueno, lo que ya te pagué se convierte por el doble. Las pérdidas de las arras o su devolución doblada, la pérdida de las arras para el que se comprometió a pagar, y las arras, la devolución doblada en el caso del el beneficiario, el constructor. Si ha encontrado un comprador que le da un precio mejor, dice, no, ya no quiero venderte a ti, pero como me has pagado tanto, te lo devuelvo por el doble, a las dobladas. ¿Preguntas? Muy bien. Aquí hay la jurisprudencia que he considerado pertinente ponerles a ustedes ilustrativamente. La entrega de una cantidad por la parte que quiere comprar a la persona que quiere vender no son arras confirmatorias. Esa es la cuota inicial, ¿no? No son arras confirmatorias. No es igual a arras confirmatorias que cuotas iniciales, ¿no? Salvo que se pacte, ¿no? Las arras confirmatorias forman parte del precio. Eso es algo que no estaba claro. Y se incluyen al objeto de determinar los efectos devolutorios procedentes por aplicación de la cláusula penal pactada por impago del precio de la compraventa, ¿no? Es decir, se ha estado pagando y queda un saldo para amortizar. Y como son arras confirmatorias, pues ya no, al objeto de determinar los efectos devolutorios se van a devolver, pero si está el precio pagado ya no cabe. De lo contrario, se libera el contrato, ¿no? Todo esto está en el 1477 al 1479, referido a las arras confirmatorias. Importa la conclusión de un contrato. Muy importante esto, ¿no? Por eso está resaltado en esta transcripción de la cláusula. Quien recibió en caso de cumplimiento, quien recibió las arras, la entrega de arras confirmadas importa la conclusión de un contrato. Ya, yo te pago el íntegro, toma. En caso de incumplimiento, voy a mirar mejor porque parece que aquí hay un error. Vamos a mirar, miren ustedes su código civil, por favor.
Si está bien, 1477. 1477. La entrega le narra con importa la conclusión. En caso de cumplimiento, ¿sí? Quien recibió las arras las devolverá o imputará sobre su crédito según la naturaleza de la prestación. O sea, cabe la posibilidad de que se haya excedido en el precio para confirmar el contrato, ¿no? En caso de cumplimiento, quien recibió las arras las devolverá o imputará sobre su crédito según la naturaleza de la prestación. Correcto, sí está bien la transcripción. ¿No? En las arras penales, si la parte hubiese entregado las arras no cumple con la obligación por causa imputable a ella, la otra parte puede dejar sin efecto el contrato. Si la parte que hubiera entregado las arras no cumple la obligación por causa imputable a ella misma, la otra parte puede dejar sin efecto el contrato. Si quien no cumplió es la parte que las ha recibido, la otra puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble de las arras. ¿No? Es el caso de que confírmame, págame por adelantado el 50% del precio de este inmueble, porque yo me voy a mudar y te lo dejo y cuando me mude me pagas el saldo. Pero ahorita me lo confirmas pagándome el 50%. Si quien no cumple, si esta persona que está vendiendo no cumple y le vende a otra persona, no obstante haber recibido el 50%, debe devolver lo recibido doblado, es decir, el doble de lo que recibió debe ser pagado, ¿no? Si quien no cumplió es la parte que las ha recibido, la otra puede dejar sin efecto el contrato. No, ya no quieres venderme, ok, devuélveme mi plata más un monto igual, el doble de lo que te pagué. Luego está el 1479, normas aplicables a la indemnización, que es la parte de doble. Si la parte que no ha incumplido la obligación prefiere demandar la ejecución o la resolución del contrato, la indemnización por daños y perjuicios se regula por las normas generales de la indemnización por tiempo, por daños y perjuicios. Arras de retractación. Solo es válida en los contratos preparatorios. Ojo. Tampoco lo dije, pero ahí está resaltado. Y concede a las partes el derecho de retractarse de ellas. Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde, pues, en provecho del otro contratante. Si se retracta, quien las recibe debe devolverlas dobladas al tiempo de ejercitar el derecho. Renuncia al derecho a la retractación. Cabe. La parte que recibe las arras puede renunciar al derecho a la retractación. Es decir,
Me están ofreciendo mucho más, pero ya yo quedé contigo y en nuestro contrato hay renuncia al derecho de retractación. En consecuencia, no puedo desconocer el contrato. Destino de las arras por contrato definitivo. Si se celebra un contrato definitivo, es decir, si deja de ser preparatorio el contrato, si se agregan algunas cláusulas o modificaciones, quien recibe las arras las devolverá de inmediato o las imputará sobre su crédito según la naturaleza de la prestación. Deja de ser contrato preparatorio y se hace un contrato definitivo. Nosotros ya vimos en los contratos preparatorios que debía contener todo lo que debe ir en un contrato definitivo. Pero si han decidido hacerlo preparatorio, pues se ponen las arras, ¿no? No me comprometo a no venderlo a nadie más, a no hacer un contrato más sobre esto que es un contrato definitivo, o las imputará sobre su crédito, según la naturaleza de la prestación. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema de las arras? Ninguna. No hay ninguna pregunta, doctor. Han entendido todo, al parecer. Muy bien. Vamos ahora, pues, al tema 7. Doctor, disculpe, Sí, nos tocaría el número 6. 6, ¿no? Sí, doctor. Contrato. Ese de ahí, justo. Sí. Contratos con prestaciones recíprocas. Voy a decirles por qué yo ignoro este contrato 6 involuntariamente. Ya van a ver ustedes. Nosotros hemos puesto en nuestra definición de contrato que la reciprocidad es un elemento esencial del contrato. Entonces, ¿cómo pueden haber contratos? ¿Para qué contratar con prestaciones recíprocas si de todas maneras el contrato supone prestaciones recíprocas? Pero nuestro código así lo entiende. Aquí está lo que vimos en nuestra primera clase. La bilateral, yo y tú, nosotros o vosotros, y la reciprocidad. Tú tienes algo que yo quiero y tú o vosotros quieres algo que yo tengo. Toma lo que tú quieres y dame lo que yo quiero. Esa es la reciprocidad. No cabe un contrato bilateral que sea bilateral, como todo contrato, sin reciprocidad. Sin embargo, la ley no ha opinado igual. La reciprocidad también está establecida en el derecho romano, y de ahí viene. Do des, do facas, facus des, facus facas. Te doy para que des, te doy para que hagas, te doy, hago para que des, hago para que hagas. O sea, no cabe, ¿no? Siempre hay
un ut, ¿para qué? ¿No? La reciprocidad es esencial. Está graficada con estas dos barras. Yo te doy para que me des, ¿no? Aquí considero pertinente ver, pues, qué cosa es eso de la reciprocidad. Y la RAE, Real Academia Española, correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Y le da origen latino, recíprocas, reciprocitas, reciprocitatis, sustantivo de la tercera nación, nominativo, reprochitas, no, nominativo, genitivo, reprochitatis. Reciprocidad generalizada involucra transacciones altruistas. Es decir, pues yo doy y no espero nada a cambio, donde la retribución no tiene que ocurrir en el corto plazo y puede no ser retribuida. Se enmarcan dentro de la ayuda mutua de parientes sin expectativas de retribución material. La obligación de corresponder es indefinida en el tiempo, cantidad y calidad. Si quieres, me pagas, si no, bueno, te llevas la plata nomás. Se cita Sahins, el lado social de la relación supera al material y de cierto modo lo encubre como si no se notara. La otra fórmula que también considera Marshall Sassin, economía de la era de la piedra, Haga Economics, 1972, tomado de Wikipedia. Reciprocidad equilibrada son intercambios directos basados en una equivalencia determinada con retribución inmediata, ¿no? Suelen darse en arreglos matrimoniales y convenios de paz, trueques de productos o alimentos con los documentados como los documentados por la ley en un plazo definido. La gente actúa adherida a intereses económicos y sociales separados. El aspecto material de la transacción es tan importante como el abanico y debe haber prueba pragmática debe haber cierto ajustamiento más o menos exacto, ya que las operaciones deben compensarse. Si la reciprocidad está ahí. La prueba pragmática es aquí una incapacidad de tolerar la circulación en una sola dirección.
Las relaciones entre las personas se rompen cuando una se retracta. O sea, no te pago, pues no te pago. Te debía pagar, pero no te pago. Ya se rompió la relación contractual. Pero cabe pues que, bueno, me pagues en X tiempo o me pagues una cantidad sin intereses, ¿no? Bueno, en fin, equilibrada. Y reciprocidad negativa es una relación en la cual se trata de obtener un beneficio a expensas de la otra parte. Incluye el regateo, la trampa y el robo. Los participantes tienen una relación estructural distante, presentan intereses opuestos y buscan maximizar su beneficio. En todo caso, es una relación entre grupos distantes y asimétricos, ¿no? Y ahí pongo otra vez mi definición de contrato, mi definición sintética de contrato. Acto jurídico, bilateral siempre, mediante el cual las partes, bilateral, convienen prestaciones recíprocas económico-monetarias. Y reitero, recíprocas, prestaciones recíprocas. Y se me fue la mano. La reciprocidad doble. No. Vamos a borrar eso en nuestra ficha, porque prestaciones recíprocas económicas monetarias, nada más. O prestaciones económico-monetarias, mejor. Económico-monetarias recíprocas. Prestaciones económico-monetarias recíprocas. Las partes convienen prestaciones económico-monetarias recíprocas. Eso es lo correcto. Eso es. Por eso, yo considero que este articulado del código está de más. En los contratos con prestaciones recíprocas 1426, en que éstas deben cumplirse simultáneamente. Cada parte tiene el derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su incumplimiento. Bueno, con unas zarritas ahí, ¿no? Deben cumplirse. Cuando yo voy a comprar una rica corvina, ¿no? La hago escamar, la hago sacarle las espinas y todo, ponérmela bien lista para que vaya a la sartén. Y cuando me dicen que vale 80 soles, no, ya no quiero. Ya no quiero. Muy caro. La otra parte no me va a entregar la corvina hasta que yo pague los 80 soles. O en su defecto, como a veces se hace, te dejo pues mi anillo en garantía de que voy a regresar con la plata. ¿No? ¿No?
Hay una excepción. Esta es la excepción de cumplimiento. Exceptio probium regulam. Exceptio non adiplenti contractum. El contrato no se lleva a cabo. Si después de concluido un contrato con prestaciones recíprocas sobreviniese el riesgo de que la otra parte que debe cumplir en segundo lugar no pueda hacerlo, la que debe ejecutar la prestación en primer lugar puede suspender su ejecución hasta que aquella satisfaga lo que le concierne o garantice su cumplimiento. Esta excepción me parece absolutamente válida. La anterior me parece que está probando la regla, no sé, hay un cumplimiento de una, pero que puede ser garantizado. Aquí definitivamente no se puede suspender su ejecución hasta que satisfaga en lo que concierne o garantice el incumplimiento. Para mí, o en mi opinión, estos dos contratos son simplemente contratos irregulares, contratos en donde no se cumple con la regla de la reciprocidad. Pacto comisorio. La convención mediante la cual las partes acuerdan dar por resuelto el contrato ante el eventual incumplimiento de alguna de las prestaciones estipuladas frente a las circunstancias externas o ajenas a la voluntad de las partes, el caso fortuito, la fuerza mayor, o que hagan imposible el cumplimiento de una prestación específica. Al leer estas líneas me vino a la mente una situación de guerra, ¿no? Se están bombardeando continuamente y las casas se caen y demás. Pero no se pueden vender las casas, pues, porque en cualquier momento les cae una bomba y se acabó el asunto, ¿no? Se hace imposible el cumplimiento de la prestación respectiva. Puede ser expreso cuando consta en el contrato o tácito cuando las partes no lo han convenido. Ese, a su vez, el tácito puede ser legal si la ley suple a la voluntad de las partes o convencional si las partes así lo convienen en el proceso de formación del contrato. Pacto comisorio. Y aquí estamos, pues, algo que es bastante común y discutido y que da mucho trabajo a la resolución del contrato. En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato o, en uno u otro caso, la indemnización por los daños y perjuicios. Clarísimo. A partir de la fecha de citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación.
Ya me demandaste, toma, aquí tienes el auto que me... Toma. No, ya está. Me tienes que indemnizar porque no me lo entregaste en el momento que habíamos convenido. Resolución de pleno derecho cuando la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga la prestación dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo apercibimiento. En caso contrario, el contrato queda resuelto. Si la prestación no se cumple en el plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización por los daños y perjuicios. Clarísimo. Condición resolutoria expresa. Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. Te compro la casa, pero tiene que estar pintada de rosado. Así que me la entregas pintada de rosado, de lo contrario, el contrato va a quedar resuelto. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Vengo a ver la casa, no la has pintado y por lo tanto te mando una carta notarial diciéndole que si en 24 horas no me la entregas pintada de rosado, resolvemos el contrato. Entonces, ¿no? Y puede reclamar evidentemente la indemnización por daños y perjuicios, porque el contrato de arrendamiento de la casa donde vive ya está venciéndose y por lo tanto lo van a echar, ¿no? Teoría del riesgo en los contratos con prestaciones recíprocas. Siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre. Siempre hay un riesgo. Si la prestación a cargo de una de las partes viene imposible, ese es el riesgo. Sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto en pleno derecho. En este caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. No hay indemnización, no hay nada por cuanto sin culpa hubo un terremoto y se cayó la casa que estaba vendiendo. No me puedes cobrar y si ya te pagué el 50%, me lo tienes que devolver. Empero las partes pueden convenir que el riesgo esté a cargo del acreedor. Puede ser. 32. Se trata de la resolución por imposibilidad de la prestación por culpa de las partes. Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, el contrato queda resuelto en pleno derecho y ese no puede exigir la contraprestación y está sujeto a la indemnización por daños y perjuicios, obvio. Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto de pleno derecho.
Sin embargo, dicho acreedor deberá satisfacer la contraprestación, correspondiéndole a los derechos y acciones que hubieran quedado relativos a la prestación. Claro. Riesgo de incumplimiento. Incumplimiento por prestación parcialmente imposible. Las reglas de los artículos 14, 31 y 32 son aplicables cuando el cumplimiento de la prestación se hace parcialmente imposible, a menos que el acreedor manifieste al deudor su conformidad para el cumplimiento parcial, en cuyo caso debe establecerse una reducción proporcional en la contraprestación debida, ¿no? He debido entregar esta mercadería, pero no he acabado de fabricarla, ¿no? Y por lo tanto me voy a demorar, ¿no? El contrato se resuelve cuando no sea posible la reducción. No es posible eso, porque ya te pagué el íntegro y no es posible. En el 1434, el incumplimiento de los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas. No ha definido la ley qué son contratos plurilaterales con prestaciones autónomas. Ni creo que pueda hacerlo, porque no hay contratos plurilaterales y por lo tanto este texto está para ser discutido. Ya el maestro Arias Schreiber, que lo redactó, no está con nosotros, pero hay que pedirle que a través del Espíritu Santo nos inspire qué cosa quiso hacer acá, ¿no? La imposibilidad sobreviniente de cumplir la prestación por una de las partes no determina la resolución del contrato respecto de las otras, a menos que la prestación incumplida se considere esencial de acuerdo con las circunstancias. Sobre este asunto yo quisiera que algunos de ustedes, que un grupo de ustedes, investigara este asunto en el derecho comparado, en la doctrina en general, porque me parece absolutamente difícil de manejar y una imaginación infundada del legislador, ¿no? No puede haber prestaciones plurilaterales. Eso desde el primer momento, porque las prestaciones son siempre bilaterales. Investiguen ustedes, el grupo que sea, investigue esto del 1434. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? En el derecho comparado, ¿cómo está? En caso de incumplimiento, las otras partes, ¿qué otras partes? Pueden optar por resolver el vínculo. En caso recuerdo yo que haya habido ningún caso de esta naturaleza, por cuanto, vuelvo a repetir,
no pueden haber prestaciones plurilaterales. ¿No? Digamos que un equipo, un grupo de personas quiere adquirir un inmueble o constituyen una persona jurídica, que sería la única alternativa posible para que esto más o menos funcionara, o hacen un contrato que no tiene sentido, ¿no? Porque si son cinco compradores y el vendedor a quien les cobra, a los 5, 20% a cada uno. ¿Cómo es? No existe tal situación. Yo tomo nota y te ruego, Roxana, que tomes nota de este tema para los trabajos monográficos del segundo semestre, ¿no? Doctor, disculpe. Sí, está bien. Hacer investigación con respecto al artículo 1434. 34. Con respecto a ello, aprovecho que haya hecho mención sobre los grupos, doctor. Ya se ha llevado a cabo la rectificación y antes fuimos 77 alumnos, ahora somos 96. Madre mía. Entonces, los grupos como anteriormente bueno, son de 10, entonces sería 10 grupos de 9 y un grupo de 6. Así lo estaba formando, doctor, no sé si está de acuerdo o en caso hay Estoy alguna... plenamente de acuerdo, no hay otra alternativa, Bien, ¿no? doctor, en todo caso ya hasta la tarde ya terminan de llenar sus datos y le voy a remitir la lista final de los grupos por el Te correo. agradezco. Y yo voy a adelantar también en esta semana, los temas. Uno de los temas va a ser ¿no? La, el incumplimiento del artículo 1434 de prestaciones plurilaterales autónomas. Pero te digo que tomes nota tú, algún grupo tiene que hacerlo. ¿Ok? ¿Listo? Sí, doctor, de los que ya se han formado, voy a ver quiénes se van a ofrecer como voluntarios para que puedan hacer el tema que mencionó y de ahí ya le estaría remitiendo el grupo y también el tema. Muy bien. Ok. Plurilateral contractual. Aquí está precisamente el asunto. Cabanelas dice: el consentado por dos o más personas o partes, como la sociedad anónima. La sociedad anónima. El contrato, no existe el contrato de sociedad, es un pacto. Un pacto. En la fianza, aún pactada directamente entre el acreedor principal y el fiador, existen 3 miembros en la relación. No es verdad. Existen 2 miembros y un tercero que respalda a uno de ellos, ya que la solvencia y la actitud del deudor son fundamentales, ¿no? Con el respeto que merece el doctor Cabanelas, que en paz descanse, pues definitivamente no tiene mucho sentido hablar de contrato plurilateral, como arriba se nota, ¿no? En el 351.
Dos o más partes, dice en el 351. Es lo opuesto a la bilateralidad. O sea, no estamos en esa onda. Contratos de la Puente y la Valle dice contratos con prestaciones plurilaterales autónomas. Resulta difícil, o al menos escapa a mi visión, también a la mía, materializar los contratos con prestaciones multilaterales autónomas en otra forma que en aquellos en que las partes unen sus respectivas prestaciones para obtener conjuntamente una ventaja que puede ser divisible o indivisible entre ellas. Se trata pues de contratos de asociación de prestaciones. Ese es el último párrafo. Claro, nosotros 10, pero como no podemos hacer un contrato multilateral de 10, entonces te encargamos a ti, Juan, que tú nos representes. Y entonces, si tú incumples no solamente con la otra parte, sino también entre nosotros, ¿no? Las partes unen sus respectivas prestaciones para obtener conjuntamente una ventaja. Tú actúas solo, porque nosotros estamos encargados de eso, tú eres nuestro apoderado. Y la ventaja va a ser dividida entre nosotros, ¿no? Es decir, en fin, no sé, y ahí no he terminado, he dejado. Se trata pues, de contratos de asociación de prestaciones. Claro, los 10 dicen las prestaciones que vamos a recibir con tu intervención nos las vamos a dividir. De lo contrario, se quedan contigo, pero no las pagas. Pero ese es un problema de una de las partes. La otra parte no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero así es, así lo vio pues el maestro querido Arias Schreiber cuando redactó todos estos artículos, ¿no? El complejo contractual. Yo aquí trato de explicar esto, ¿no? Dos o más contratos que comparten sucesivamente a una de las partes del anterior, vinculándose mediante múltiples prestaciones que se desprenden necesariamente unas de otras y configuran interés común, aunque diferenciable para cada una de las partes. Cuenta disponible de clientes de ese banco. Sociedad titular, contrato del banco con una sociedad titular del sistema de control internacional de los saldos en cuenta disponibles de los clientes. Licencia de uso del sistema y pago de derechos. Eso es obvio. El banco con cliente afiliado, el titular de un establecimiento conviene en afiliarse al uso del sistema. Banco con cliente afiliado, ¿no? Aquí está. Derecho de afiliación y un pago de derecho. Contrato 3. Derecho de uso del sistema. Pago de derecho. Y en el contrato 4,
uso del sistema. Pago por el uso. Pago por el uso. Siempre las mismas partes, observen ustedes, ¿no? Hay una afiliación que está representada aquí por este CA, banco con el derecho de afiliación. Y hay un derecho de afiliación que se paga, ¿no? Y se usa el sistema de afiliación. Es complejo realmente este asunto, donde hay pluralidad de partes. Sigo insistiendo en que esto debe ser investigado por ustedes, por algún grupo, o pueden ser situaciones diferenciadas y diversos grupos, ¿no? Algo que observar. Yo les quiero pedir a ustedes, tengo invitados en casa, ya comenzaron a llegar. Quiero pedirles que terminemos nuestra clase de hoy en este punto, ¿no? Sí, está bien, doctor. Nos estaríamos quedando en los contratos con prestaciones recíprocas, en la ficha número 12. La ficha número 12, efectivamente. Sí, Muy bien. No hay ninguna observación adicional. No te olvides, pásame la relación de los grupos, incluyendo a los que se han matriculado en el proceso de rectificación de matrícula. ¿Ok? Está bien, doctor. A él se lo envío hasta la noche. Posiblemente los chicos todavía tienen que llenar el Excel y de ahí se los estaría enviando. No hay mayor apuro, no hay mayor apuro. Tenemos tiempo, pero simplemente quisiera saber cómo puede establecerse los temas para utilidad no solo nuestra, sino para establecer una forma de investigación que nos lleve a conclusiones de sustento absoluto de la bilateralidad. ¿Ok? Sí, está bien, doctor. También cabe la posibilidad de que el grupo sostenga la validez de la plurilateralidad, ¿no? Esa es la investigación. El tema debe ser visto. Ok, muchas gracias. Entonces, estamos en el tema 6 y los contratos Diapositiva plurilaterales. 12. Ajá, tema 6, ficha 12, doctor. Tema 6, ficha 12. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Nos estamos encontrando otra vez el próximo miércoles. Gracias por su atención. ¿Cuántos concurrieron? ¿Cómo estuvo la concurrencia, Roxana? Aproximadamente 73, doctor. 7-3, ¿no? No sé para qué se matriculan si no van a concurrir. En fin, cada loco con su tema, pero definitivamente no es lo mejor. Muchas gracias. Hasta la próxima semana entonces. ¿Ok? Gracias, doctor. Nos vemos en la siguiente clase. Muy bien. Ok, 72 efectivamente. Caramba. Bueno, ¿qué vamos a hacer pues? Ok.